Ruta alterna. Mira, generalmente vamos a tener azúcares aquí en esta ruta de aquí. Esta es la ruta normal generalmente de oxidación de los azúcares, ¿vale? Aquí en este caso dice ácidos grasos, glucosa, aminoácidos, porque varias pasan a formar acetilcoenzima, ¿vale? Aquí inicialmente en glucólisis, la glucosa, toda la ruta de glucólisis termina en la formación de piruvato, y el piruvato se puede transformar en acetilcoenzima, y la acetilcoenzima entra a varias rutas. Una de las principales es el ciclo de Krebs, ¿sale? El ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y se va normal a la cadena de transporte de electrones para aquí producir un montón de ATP. Eso es lo normal. Pero en condiciones de estrés, por ejemplo en nuestro caso, cuando necesitamos un aporte de energía inmediato, a veces hacer este ciclo de oxidación es relativamente lento. Entonces necesitan una ruta en la cual se les aporte energía prácticamente de manera inmediata, y esa ruta es la fermentación, ¿sale? Entonces, en ausencia de oxígeno, por ejemplo, cuando les ponen a hacer ejercicio, ¿qué les dicen que es ejercicio de pesas? ¿Qué tipo de ejercicio les dicen que es? Cuando les dicen hace ejercicio aerobio, ¿qué significa? ¿Cuál? ¿Correr? ¿Por qué dijiste? No, desde aquí. No diga gimnasia, no hacen ejercicio. O sea, anaerobio y... Si dicen, me das puro ejercicio aerobio ahorita, ¿qué haces? Respirar. Vivir. Aerobio. Aerobio. Trotar. Se pueden correr, hacen cardio, ¿vale? Hacen cardio porque necesitan un aporte de oxígeno, ¿vale? Pero cuando les dicen van a hacer por ese ejercicio anaerobio, Con falta de oxígeno. generalmente es pesas, ¿vale? Los pueden hacer pesas, a cargar pesos, a hacer pesas, sentadillas o algo, siempre con peso. Bajo ritmo, constante, pero cargando peso para hacer músculo, ¿vale? Entonces, eso lo hacen porque en esas condiciones, cuando ustedes levantan mucho peso, cuando ustedes hacen eso, necesitan un aporte de energía muy grande para que sus músculos puedan más que tensarse, relajarse y tensarse para poder levantar ese peso. Entonces, la ruta normal no les da ese aporte de energía, pero sí nos lo puede dar la fermentación, ¿vale? Entonces, ese piruvato que está aquí, pasa a la ruta de la fermentación para formar este tipo de compuestos como ácido láctico, ¿sale? Que al final de eso puede formar glucosa, ¿sale? Entonces, como que es una vía en la cual tú puedes obtener glucosa de manera rápida sin tener que oxidarla a través de toda la ruta. Lo malo de esto es, como ustedes están haciendo mucha fermentación, ese requerimiento de oxígeno y esa liberación de energía que se obtuvo se tiene que compensar después, ¿sale? No pueden estar fermentando todo el tiempo, solamente durante un lapso de tiempo. Una vez que dejan de fermentar o que necesitan ese aporte rápido de energía, su cuerpo empieza a oxidar la glucosa de manera normal, pero ahora como necesitan más energía para cubrir todos los aspectos de su metabolismo de manera normal, viene la demanda de oxígeno. Por eso al principio están levantando pesas, están así bien y todo eso, hacen ejercicio y ya después lo dejan, se relajan tantito y algunos casi como que se quieren desmayar, ¿no? Justamente porque el cuerpo les demanda el oxígeno que no estaban ocupando cuando estaban haciendo la fermentación, ¿vale? Como empiezan a obtener energía de manera normal, ahora necesitan más oxígeno para seguir continuar la ruta, ¿vale? Las bacterias tienen este metabolismo, pero la mayoría de ellas obtiene la energía a través de la fermentación, ¿vale? Nosotros somos organismos eucariontes, pero ellas hacen la fermentación, ¿sale? Entonces aquí tenemos los azúcares, obtenemos aquí en este caso el piruvato, o ácido pirúvico, solamente que piruvato, la terminación ato, acuérdense que es de sales. Entonces, piruvato está en su forma de sal y ácido pirúvico está en forma de ácido, ¿sale? Es el mismo compuesto. Entonces, de aquí están las rutas para obtener, primero, con el uso de ATP, se forma ácido oxalacético y al final obtenemos ácido propiónico.
seguimos esta ruta de aquí, del piruvato tenemos acetilcoenzima A, y el acetilcoenzima A se transforma en acetona y después en isopropanol, o aquí butirilcoenzima A y ácido butírico o butanol, ¿sale? Esta sería fermentación, esta de aquí sería fermentación alcohólica, porque el producto es alcohol, ¿sale? El producto final de la fermentación es alcohol, y aquí vamos a tener ácido propiónico y aquí vamos a tener butanol, ¿sale? Entonces, estos solamente son productos de la fermentación. Cuando una bacteria obtiene este tipo de productos, sería fermentación láctica, homoláctica o heteroláctica. Heteroláctica, porque no solamente obtiene de la fermentación ácido láctico, sino otro tipo de compuestos, ¿sale? Homoláctica solamente puede obtener ácido láctico. Y pues bueno, aquí están ejemplos de algunos de los organismos que hacen ese tipo de fermentación, no solamente bacterias, levaduras naturalmente, por ejemplo Saccharomyces cerevisiae hace fermentación alcohólica, que es una levadura que se ocupa generalmente para la cerveza, ¿no? Pero bueno, eso era nada más como para complementar lo que hacía falta de revisar de las bacterias. Y esto, nada más, la curva de crecimiento típica de una población bacteriana. Estas curvas de crecimiento están dadas generalmente en cultivos bacterianos, pero nos permite visualizar cómo sería el ritmo de crecimiento de una bacteria. Si nosotros ponemos un cultivo de bacterias en una caja de Petri o en un cultivo líquido, generalmente podemos inocular con cierta cantidad de bacterias, y después de ciertas horas, dependiendo del ciclo de reproducción de las bacterias, vamos a tener gran crecimiento. Nosotros podríamos hacer eso en laboratorio, es una práctica muy agradable, bastante bonita. Contamos bacterias, pero necesitaríamos un espectrofotómetro que no se tiene, ¿no? Para hacer un conteo indirecto de las bacterias. ¿Cómo se cuentan? Generalmente vemos qué tanta luz puede atravesar el medio de cultivo bacteriano, ¿sale? Al inicio el medio de cultivo es relativamente transparente, y después, como crecen muchas unidades bacterianas, se vuelve más turbio y la luz ya no puede atravesar tanto el líquido. Entonces el espectrofotómetro revisa eso, qué tanta luz puede atravesar a través del cultivo, y es una medida que nosotros conocemos como densidad óptica, ¿sí? Y a través de la densidad óptica podemos saber más o menos el crecimiento. Pero solamente las fases. Vamos a tener una fase inicial de latencia, ¿sale? Una fase exponencial, una fase estacionaria y la fase de muerte, ¿sale? Entonces, la fase de latencia, esta fase de latencia puede durar, dependiendo de en qué etapa del ciclo celular se encuentre la bacteria, puede durar incluso algunos minutos, desde que empieza la bacteria a inocularse o está en el medio de cultivo. Puede durar algunos minutos. La fase exponencial también es sumamente rápida, ¿sale? Aquí en la fase de latencia, la bacteria empieza a sintetizar proteínas necesarias para la reproducción, ¿sale? Porque si nosotros tenemos cierto número de bacterias, no se pueden reproducir nada más así, al jalón, ¿sale? Tienen que empezar a producir muchas proteínas para que puedan multiplicarse. En la fase exponencial está el crecimiento de las bacterias, sumamente rápido. Este crecimiento va a variar desde minutos hasta varias horas, dependiendo de la bacteria, ¿sale? Y después tenemos la fase estacionaria, ¿sale? En la fase estacionaria ya no hay crecimiento de las bacterias. La población bacteriana ya deja de crecer, y es una población de bacterias, por así decirlo, madura. Y generalmente en la fase estacionaria y en la fase de muerte, más en la estacionaria, es cuando se empiezan a producir principalmente toxinas, ¿okay? Entonces, por eso ustedes cuando tienen una infección no empiezan a sentir el dolor inicialmente, o los síntomas no se empiezan a desarrollar inmediatamente tras la infección, ni siquiera tras la multiplicación. Generalmente pasa cierta cantidad de días hasta que ya hay una cantidad considerable de bacterias, ya no hay tanto aumento en la cantidad de bacterias que se encuentran en su organismo o en el tejido, dependiendo de si es una infección localizada específicamente en el tejido, y después de eso empiezan a sentir el dolor o empiezan a sentir los síntomas. ¿Es por qué? Porque generalmente cuando se entra esta fase estacionaria es cuando empiezan a producir mayor cantidad de toxinas, ¿vale? E incluso aquí tras la muerte, ¿sale? Entonces en esta parte es donde empiezan a sentir algunos efectos, insisto, porque ahí es cuando las bacterias empiezan a producir ese tipo de compuestos, ¿sale?
naturalmente, y esto nos ayuda, esto, insisto, esta curva que están aquí no es una curva de crecimiento en tejidos, ¿vale? Es una curva de crecimiento en medios artificiales como en un medio líquido en el laboratorio, pero sí nos puede dar una idea de cómo se desarrolla el crecimiento bacteriano en esto, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros tenemos un dolor de estómago o diarrea y acabamos de comer tacos, por ejemplo, ¿estaría asociado nuestro dolor a una infección? No, aún no, porque todavía falta. Exactamente. Entonces, si nosotros comimos hace una hora, por ejemplo, unos tacos y diarrea, insisto, y todos esos síntomas de infección, la infección no puede estar asociada a lo que acabamos de comer, ¿sale? ¿Por qué? Porque el tiempo es muy poco. Volvemos a revisar esto. El lapso que transcurre hasta que las bacterias empiezan a producir toxinas es relativamente largo. Primero tienen que infectar, invadir, hacer todo el ciclo. ¿Se acuerdan? Toda la patogénesis bacteriana que habíamos visto, se multiplican y una vez que ya se multiplican, incluso pueden llegar a otros tejidos, y si es el caso de las bacterias, no todas, y después empiezan a producir el daño. Entonces pasa bastante tiempo. Generalmente, si sienten algo, puede ser de un día anterior, eso sí, o puede ser de 2 días anteriores, incluso puede ser desde 3 o 4 días anteriores a lo que estés comiendo, ¿sale? Lo que sí puede pasar es que nosotros comamos, bueno, a veces nos duele el estómago, sí, por lo que acabamos de comer, pero pueden ser otro tipo de patologías, generalmente colitis, gastritis, un alto contenido en grasas, en azúcares, y nos pueden causar un malestar estomacal, diarrea, y eso, pero no sería una infección, ¿vale? Sería algo que se podría quitar de manera relativamente rápida, ¿sale? O es, de repente los que tenemos colitis, a veces algo nos cae pesado, te inflamas del estómago y pasa un tiempo y después regresas a tu estado normal. No es una infección, pero sí puede ser una infección si tienes síntomas de infección y comiste algo echado a perder o algo hace muchos días. Lo que sí puede pasar, como les decía, es que el alimento que ustedes estén consumiendo tal vez no les haya producido una infección en el estómago o en algún otro tejido, pero el alimento podría tener toxinas porque se empezó a desarrollar una población de bacterias en el alimento que llegó a una fase de multiplicación ya bastante elevada, generalmente fase estacionaria, se producen toxinas, se liberan las toxinas, por ejemplo, de bacterias gram negativas, ustedes las consumen y esas toxinas ahí sí llegan directamente a su cuerpo, y aunque las bacterias no se empiecen a multiplicar, las toxinas causan el efecto, ¿sale? Las toxinas no son exotoxinas que se liberan, por ejemplo, entonces no necesitan a la bacteria para causar el efecto, porque simplemente son proteínas que causan un efecto. Entonces, si el alimento está contaminado con bacterias y tal vez ustedes lo consumen y no se infectan, pero el alimento ya estaba pasadito, sí puede tener toxinas. Porque, por ejemplo, hay veces que medio cohecen la carne, ¿no? Ya. Entonces, pero tal vez la carne ya no estaba tan buena. Tal vez no les va a dar una infección, pero sí podía traer toxinas. Y es cuando empiezan a sentirse mal, dolores del estómago, etcétera, dolores así fuertes, ¿no? Y eso necesita naturalmente tratamiento, pero no es necesariamente una infección, ¿vale? Entonces, nos ayuda a darnos cuenta más o menos de los tiempos, ¿no? Y no pensar que acabo de comer algo y ya es lo que me hizo daño, o pensar que porque no comí nada ayer, no es una infección. Generalmente, dependiendo del tipo de bacteria que tenemos, puede ser desde un día antes, horas antes, no inmediatamente, por supuesto, pero generalmente es un día antes o incluso 4 días antes, ¿vale? Entonces, es algo que hay que revisar. Y bueno, ya nada más lo de los hongos, esto ya lo habíamos revisado, ¿correcto? La morfología de los hongos, que podíamos tener tanto levaduras, la forma celular, que lo vimos en laboratorio, ¿vale? Como la presencia de hifas, ¿vale? ¿Cómo se llamaba cuando teníamos hifas, chicos? ¿El conjunto de hifas cómo se llamaba? ¿Cuál? El conjunto de hifas. ¿Cómo se llamaba un conjunto de hifas? Micelio. Exactamente. Entonces, podemos tener la forma celular, la unicelular, que sería levadura,
y podemos tener la forma filamentosa, que son hifas, ¿vale? Y aquí está. Esta sería la levadura, que es una célula eucarionte con sus organelos característicos. Solamente pues resaltar que la pared celular está compuesta de, en el caso de los hongos, pues de quitina, ¿no? De otros eucariontes varía la composición de la pared celular. Y aquí hay, por ejemplo, una levadura y una forma de división celular en las levaduras es la gemación, ¿sale? Entonces, la gemación no es una reproducción, una división celular normal, sino es literalmente tenemos a la célula y se empieza a salir como un chipotito de la célula, poco a poco, obviamente con material genético necesario para la reproducción, empieza a salir y a partir de esa gema sale de la membrana celular y forma otra célula, ¿vale? Pero también se pueden dividir de manera asexual, ¿okay? Por división celular, por mitosis de manera normal, ¿vale? Y estas que están acá es la forma filamentosa, ¿okay? ¿Se acuerdan cómo se llama esto? Lo habíamos visto en el laboratorio, ¿no? Eran formas de reproducción. Tenemos estas, que se van a llamar esporangios o esparangióforos, ¿vale? Y aquí conidios o conidióforos, ¿vale? La diferencia es que esta está cubierta y esta no está cubierta, ¿vale? Ya lo habíamos visto, nada más es cuestión de que se acuerden que esto que está aquí es la hifa. Y acuérdense que las hifas pueden ser septadas, o sea, divididas en forma como si fueran tabiques unidos, o pueden ser continuos, ¿vale? Hasta ahí, dependiendo del género de los hongos que nosotros estamos revisando. Hay hongos que pueden estar en ambos, pueden tener ambas formas, pueden tener la forma de levadura y pueden tener la forma de hifas, ¿sale? Multicelular, la forma unicelular y la forma multicelular o pluricelular, ¿vale? Entonces, cuando ustedes ven los hongos de esta manera, ¿qué tipo de forma es? ¿Unicelular, multicelular o pluricelular? Pluricelular generalmente, porque está formando hifas, ¿sale? Las hifas están compuestas de células filamentosas, pero son varias células, ¿sale? Entonces, generalmente el hongo son toda esa maraña de pelos que ustedes ven en el suelo cuando arrancan una setita o arrancan un honguito o algo así. Y si se fijan bien, ahí en el suelo va a quedar como unos pelitos blancos que están ahí abajo. Realmente ese es el hongo, ¿sale? La sombrillita es la pura estructura de reproducción, ¿okay? Entonces, esa es la forma generalmente en la que se encuentran los hongos. Aquí la clasificación de los hongos es muy grande y hay varios tipos de clasificación, ¿vale? Entonces no hace falta que nosotros distingamos exactamente cuáles son todas las familias, los géneros, etc. Lo que sí hay que revisar es cuáles son los principales géneros, ¿vale? Que son de importancia clínica o que les interesan a ustedes. Y eso es lo que nosotros vamos a checar ahorita, ¿vale? ¿Cuáles son los géneros de hongos que tienen importancia clínica? Porque de hongos vamos a tener hongos, que los hongos comestibles, los que no son comestibles, los venenosos, los que forman seta, los que están en forma de levadura, los que solamente están en forma de hifa, los que tienen reproducción sexual, asexual, ambas. Entonces, clasificación es muy grande, ¿no? Pero aquí tenemos algunos, al menos tenemos a Chytridiomycota, Zygomycota, Glomericota, Ascomycota y Basidiomycota. Estos dos géneros generalmente, bueno, estas son más familias, estos están asociados con los hongos que nosotros vemos como tal, en forma de sombrillita, las setas, ¿sale? Tal cual. Pero solamente piensen que al menos son el mismo grupo de organismos, ¿sale? Todos son hongos, desde los hongos que nos afectan a nosotros hasta los hongos que nosotros nos comemos en las quesadillas. Es básicamente la misma estructura, ¿vale? Es la misma estructura celular, nada más que obviamente difiere tanto en metabolismo como en si son organismos patógenos o no. Una característica de los hongos
viéndolo principalmente asociados a enfermedades, es que los hongos, nosotros siempre decimos que los hongos van a ser oportunistas, ¿vale? ¿Qué significa que sean oportunistas? Van a aprovechar el momento adecuado para ellos poder, para poder reproducirse, multiplicarse y afectar al huésped. ¿Pero cuál es ese momento adecuado? Cuando se baja la defensa. Entonces, generalmente, no todos, pero la mayoría de los hongos, o la mayoría de infecciones causadas por hongos es porque aprovecharon esa oportunidad de bajas defensas, de que estén tomando algún medicamento, de que estén enfermos, de que tengan sida, tuberculosis, de cualquier tipo de enfermedad. También está muy asociado a medicamentos, generalmente también cuando hay cáncer, cuando tenemos una enfermedad autoinmune o cuando acabamos de salir de una enfermedad que ha bajado nuestras defensas bastante de manera grave, como en el COVID, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si vieron en las noticias o un tiempo estuvo esto de que a las personas que les acaba de dar COVID les empezaba a dar la infección por el hongo negro, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Les empezaba a necrosar toda esta parte de aquí y después morían. Ese hongo realmente es blanquito, no es negro, pero se encuentra presente. Ustedes, les había dicho, creo, ustedes seguramente lo trajeron en sus alimentos contaminados ese día que hicimos la práctica, ¿vale? Pero no hay mayor problema si tu sistema inmune está, ¿vale? Los hongos no tienen tanto esa capacidad para poder atravesar los epitelios, ¿vale? O para poder dañar el tejido, y no lo hacen, no lo necesitan. Los hongos la verdad es que los hongos son uno de los organismos que tienen una capacidad de adaptarse increíble. Los hongos pueden sobrevivir en muchas cosas, ¿vale? Entonces pueden vivir en ambientes no tan extremos, por así decirlo, pero en asociación con otros organismos como algas se forman incluso líquenes. ¿Sí ubican cuáles son los líquenes? Y los líquenes pueden resistir incluso hasta radiación, ¿no? Entonces podrían sobrevivir un infierno nuclear los líquenes y no los queman realmente, pero pueden sobrevivir a muchas cosas. Y si los líquenes son, cuando van al bosque o aquí van a los árboles, ven que luego tienen, o las piedras, ven que tienen manchitas así como verdes, son como unas hojitas pegadas ahí como, esos son los líquenes, ¿vale? Una asociación simbiótica. Pero bueno, aquí tenemos algunas de las principales enfermedades causadas por hongos. Insisto, ¿dónde creen ustedes que sería de especial cuidado prevenir este tipo de infecciones causadas por hongos? ¿En qué ambientes? Húmedos. Pero hablando más, por ejemplo, del campo clínico. Porque en los húmedos sí, pero si ustedes llegan ahí y tienen un sistema inmune bastante fuerte o hacen ejercicio, están saludables, no están enfermos, no están tomando medicamentos que debiliten su sistema, pues no habría mayor problema, ¿no? ¿Sale? ¿En dónde sí hay problema? ¿En dónde deberían de tener especial cuidado para evitar ese tipo de infecciones? ¿En qué ambiente? En los hospitales. ¿Vale? Entonces, generalmente en los hospitales hay muchas infecciones hospitalarias causadas por hongos, porque los hongos son muy difíciles de eliminar, porque producen esporas, muchas esporas. Las esporas son estructuras de resistencia. Algunos, y no solo hongos, también parásitos producen quistes, y los quistes nuevamente son estructuras de resistencia que a veces no se eliminan con el alcohol, ¿vale? O desinfectando de manera natural. De hecho, ni siquiera calentando. Hay algunos quistes que no se pueden eliminar con calentando y hirviendo solamente el agua. Por eso, cuando le ponen el típico yodo, el granedín, por eso les pone ahí, elimina el 99.99% de bacterias, ¿sale? O de organismos patógenos, porque no elimina generalmente estructuras de resistencia, ¿sale? Entonces, si hay hongos, por ejemplo, y sobre todo en el aire, tenemos una persona con un sistema inmune débil, especialmente en los hospitales, podemos tener una gran cantidad de enfermedades causadas por hongos, ¿vale? Ahí es donde debemos tener especial cuidado, y con las personas enfermas que tengan un sistema inmune Comprometido. Bueno, yo investigando encontré que eran los oportunistas que me di cuenta, pero también encontré los saprofitos. saprófitos. Los que se
Saprófitos generalmente son hongos que se alimentan de materia muerta o en descomposición. ¿Vale? Entonces, generalmente ese tipo de hongos son muy importantes, pero ya no tanto desde el punto de vista clínico, sino más desde el punto de vista ecológico. Porque estos organismos, muchos de los hongos, son necesarios para que puedan consumir la materia en descomposición, la materia muerta y reintegrar los nutrientes al suelo. Entonces, su valor es más hacia la parte ecológica. Pero sí, saprófitos es que se alimenten de materia. Y son importantísimos porque son los que reciclan los hongos. Al final, varios de ellos, no solo los hongos, pero la mayoría de hongos son, pues cuando ustedes van o algo se está descomponiendo, tiene un montonzote de hongos creciendo, ¿no? Y nosotros, digo, para consumirlo es fatal, no lo vamos a ocupar, pero por ejemplo en bosques o en otro tipo de ecosistemas, los hongos y población de bacterias naturalmente empiezan a reintegrar todos esos nutrientes hacia el suelo. Entonces, saprófitos es eso, que se alimentan generalmente de materia muerta, ¿vale? Para desintegrarla y reintegrarla. Por eso, en la parte ecológica de toda la cadena alimenticia, de los más importantes son los hongos, ¿no? Porque son los que reintegran toda esa materia hacia el suelo. Vale, entonces en el caso de los protozoarios es lo mismo, chicos. Los protozoarios o las infecciones causadas por parásitos, por ejemplo aquí vamos a ser específicos de los protozoarios. Protozoarios hay una inmensidad, ¿sale? Y la morfología de los protozoarios no es así como las bacterias que solamente tenemos en formas de cápsula o filamentosas, etc. Las formas de los protozoarios son verdaderamente variadas, muy diversas, y están clasificadas en varios géneros y familias, pero aquí puse solamente algunos que llegan a ser de importancia clínica, ¿sale? Tenemos aquellas que son amibas, ¿sale? ¿Sí las ubican? Que son, las amibas son unicelulares, son células que generalmente tienen pseudópodos. Los pseudópodos en cualquier célula, no solo en las amibas, son las prolongaciones que les permiten como caminar, ¿sale? No son brazos, solamente que son como extensiones de la membrana que permiten a la célula avanzar como si fuera una mancha que está caminando. ¿Vale? Ahorita si tengo una aquí, se los dibujo. Generalmente, las formas son unicelulares. Ustedes ya los vieron, de hecho, en sus prácticas, cuando vimos algunas muestras de agua, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan haber visto a alguno así? Más o menos, moviéndose sumamente rápido. Unicelulares, pueden ser ovalados, esféricos, pueden tener ventosas también como para succionar, pero van a ser unicelulares, ¿sale? La característica de los protozoarios es que son unicelulares. ¿Son procariontes o eucariontes? Eucariontes, ¿sale? Pero unicelulares. A veces hasta es difícil pensar que son unicelulares porque los están viendo en el microscopio y parece como si tuvieran bocas. Incluso hasta brazos, se mueven un montón de cosas, ventosas y todo, pero son unicelulares, ¿sale? Todo eso que se vea grande, siempre a través del microscopio, es unicelular. Pueden constar de varios flagelos, ¿sale? Y muchos de ellos tienen los pequeños pelitos que se encuentran alrededor que se van a llamar cilios, ¿sale? De hecho, un gran grupo de los protozoarios son los ciliados y otro gran grupo son los flagelados. Esas cosas, cuando hay una sobrepoblación o algo, devoran a otros mismos. No me acuerdo cómo se le llama. Algo de fagos. O sea que los. No. Cuando absorben a otros, los fagocitan. Entonces, haga de cuenta como si cometieran canibalismo. Se van devorando. Sí, he visto que a otros protozoarios los empiezan a devorar, ¿vale? Pero bueno, hay muchos, chicos, y también son, no todos, así como los hongos son oportunistas.
Los protozoarios no necesariamente, tanto de miren, bacterias, hongos, protozoarios, siempre hay organismos oportunistas, ¿vale? Pero en el caso de los hongos, la mayoría son oportunistas. La mayoría son hongos que no nos causan infecciones, pero aprovechan un sistema inmune débil para causar una infección, ¿vale? Y no, bueno, y no es que ellos aprovechen, solo están creciendo, ¿vale? Y si no hay nadie que los destruya, pues simplemente empiezan a desarrollarse más. Los hongos son bien tranquilos, solamente que si tienen la oportunidad, pues se relajan más, ¿no? Pues más cosas. Pero en el caso de los protozoarios, muchos de ellos sí son parásitos, ¿sale? O parásitos obligados. En el caso de las infecciones causadas por parásitos, varios son obligados, ¿sale? La característica de un parásito es que necesita infectar a un organismo para poder continuar su ciclo de vida. Si no lo infecta, no se puede desarrollar, ¿sale? En el caso de los hongos, no todos, o sea, tienen una fase parasitaria porque nos están causando un daño, pero muchos de ellos no lo necesitan de manera obligada, ¿sale? En el caso de los parásitos, varios de ellos sí, ¿okay? Tanto de protozoarios como de helmintos, ¿vale? Y también de algunos ectoparásitos, ¿vale? Los helmintos son los gusanos, ¿okay? Entonces, profe, cuando dice parásitos obligados, se refiere a que se ven en la necesidad de infectar. sí, que necesariamente una fase de su ciclo de vida tiene que desarrollarse dentro de un organismo o parasitando a un organismo. Si no parasita ese organismo, no pueden continuar su desarrollo, ¿sale? Entonces, aquí estamos, vean, estos solamente son ejemplos. Esto lo estamos viendo sumamente rápido porque yo creo que se necesitaría una clase específica para revisar todo lo relacionado, no una clase, o sea, me refiero a una clase, no una de 2 horas, sino una materia prácticamente, solamente para revisar cuáles son o cuál es la forma en que se desarrollan tanto los hongos, pero sobre todo los parásitos. ¿Por qué? Ya vimos un poco de hongos. Los protozoarios, insisto, generalmente vamos a revisar algunas, pero son unicelulares, ¿sale? Todos los protozoarios van a ser unicelulares. Y cuando nosotros pasamos a los protozoarios también, pero también algunos helmintos, tienen ciclos de vida muy complejos, ¿sale? Sumamente complejos. De hecho aquí, vean, tienen algunas formas. Trofozoito se le conoce a la forma activa del protozoario, al protozoario que ustedes ya están viendo, al que se mueve, al que ven en el microscopio, a la forma desarrollada del protozoario normal, ¿vale? Pero también están en formas de quistes, que es lo que les decía, que es la forma de resistencia y aguanta una cantidad de abrasiones del ambiente muy grande, temperatura, pH, humedad, concentración de oxígeno, etc. ¿Vale? Tenemos ooquistes también, proviene de la fusión de los gametos y corresponde a la etapa sexuada de la reproducción. Algunos protozoarios se pueden reproducir de manera sexual y de manera asexual, ¿sale? Y no en todos los casos se llaman ooquistes o quistes. Por ejemplo aquí, vean, aquí en este caso tenemos al trofozoito, se multiplica, vean, se puede multiplicar y formar otro protozoario normal, otro trofozoito, o puede tener la formación de quistes, ¿sale? Y pueden ser de manera sexual o pueden ser de manera asexual, ¿sale? E incluso la forma en la que se reproducen de manera sexual, incluso algunos llegan a cambiar la forma para poder avanzar o caminar hasta llegar a la otra célula y poder reproducirse con la otra célula, ¿sale? Entonces, no soy muy específico de esto porque el ciclo hay mucha variedad, no es como que todos hacen esto, ¿sale? Sino que varían muchísimo en el ciclo de vida, ¿okay? Tienen varias etapas. Por ejemplo aquí, vean, aquí nos está diciendo en general, este esquema nos está diciendo que parte del ciclo de vida de este protozoario
involucra el crecimiento en un organismo, ¿sale? Ya sea un humano, un cerdo, otro animal, etc. Lo bueno es que varios de los protozoarios que pueden infectar a cierto tipo de animales no necesariamente nos infectan a nosotros, ¿sale? No todas las infecciones son zoonóticas, es decir, que pueden infectar a diferentes grupos de animales, ¿sale? O infectan generalmente a felinos, o infectan a caninos, o infectan a humanos, o infectan a bovinos, etcétera, pero no, muchas de ellas no hacen zoonosis, ¿sale? Se especializan tanto en infectar o en desarrollar su ciclo de vida en un organismo, en un tipo de organismo, que no pueden hacerlo en otro, ¿vale? Por eso, generalmente muchas de las infecciones que llegan a tener nuestras mascotas no pueden infectarnos a nosotros, ¿no? O cuando tienen parásitos, generalmente esos parásitos no entran a nosotros, aunque tengamos el contacto relativamente directo al estarlos manipulando, generalmente no nos enfermamos de lo mismo, ¿sale? Porque muchas no son zoonóticas, hay algunas que sí, ¿sale? Pero la mayoría no, ¿sale? Entonces, bueno, eso es lo que les quería comentar, ¿sale? Por ejemplo, vean estos que están aquí, a ver si las han escuchado, ¿no? Giardiasis, amibiasis, trichomoniasis, tricomonas vaginalis, generalmente infecciones en la vagina, ¿sale? Entamoeba histolítica, amibiasis es cuando está producido principalmente por amibas o amebas, es lo mismo, ¿sale? Y giardiasis es específico de esta especie, Giardia lamblia. Este es bastante conocido, está bien bonito, ¿no? Tiene como si fuera dos ojitos, la boquita. Parece hasta una caricatura. ¿Ese cuál es? ¿El Giardia lamblia? Giardia lamblia, ¿vale? Causa infecciones feas, ¿vale? Generalmente es acuático, le encanta estar en el agua sucia. Entonces me sorprende que no lo hayamos visto nosotros ahí en el agua, pero está presente generalmente en cuerpos de agua sucia. Las amibas también, estas probablemente sí las podemos ver. Es difícil a veces visualizar a las amibas si no hacemos una tinción, porque como les gusta, parece como una gelatina que se está moviendo, a veces es difícil diferenciar el contorno y como que no alcanzamos a ver la diferencia entre el medio y el contorno de la amiba. Cuando aplastamos y todo se quedan o se secan, se quedan así como que todas expandidas, no se alcanza a apreciar fácilmente, ¿no? Y tricomonas, que es el que está aquí, pero por ejemplo, por eso no les enseñé una estructura en particular, al que teníamos hace ratito, a pues está bastante diferente, ¿no? Entonces, pero todos tienen la misma composición celular, ¿vale? Solamente que varía en la forma en la que se encuentran organizados. Entonces, lo que más nos interesa a nosotros es conocer cuáles son los de importancia médica, ¿no? Los de importancia clínica. Y ahí es donde vamos a revisarlo. Les voy a pasar ahorita un artículo para que ustedes lo revisen. Miren, aquí tenemos de los protozoarios, amibas, flagelados, ciliados y esporozoados, ¿sale? Que también van a ser unicelulares y tienen ciertas características específicas. En el caso de las amibas, ¿cómo se pueden mover? Por pseudópodos, ¿sale? Y los pseudópodos, insisto, como tentáculos. Sí. Por ejemplo, tenemos aquí un núcleo celular y las amibas llegan a formar como que esas prolongaciones para poder caminar, ¿vale? Estas prolongaciones de membrana se llaman pseudópodos. ¿Vale? En cualquier celular. Por eso les dice que si ellas se mueven por pseudópodos, ¿sale?
Esos son los pseudópodos. Y se ve bien padre cuando empiezan como si fueran manos que les permitieran hacerlo, ¿no? Y eso es increíble porque no es una gelatina. Acuérdense que las células tienen un citoesqueleto formado por microtúbulos, ¿no? de tubulina y otros filamentos que permiten a la célula tener esa forma. Entonces imagínense, pues, a nivel celular, cómo se tienen que estar construyendo así de manera rápida, polimerizando grandes subunidades de tubulina para que una célula pueda extender una prolongación de su membrana y después contraerla. O sea, es un proceso celular biológico que debe estar ocurriendo ahí en milisegundos impresionante, ¿no? Y nosotros nada más vemos cómo estira su... Pero bueno, me gusta, me llama mucho la atención. También tenemos, aquí les puse a otros organismos. Todo esto es en parásitos, solamente que ahí están protozoarios, que podemos decir que hay amibas, flagelados, ciliados. Flagelados, característica, ¿cuál es, chicos? Presentan flagelos, principalmente flagelos para el movimiento. Ciliados, principalmente cilios, como el que vimos en la primera imagen, ¿sale? Por ejemplo, aquí estaba un flagelado. Ya se cansó. Ya se va a hacer. Este ciliado. ¿Vale? Sí, cierto, son cortitos. Sí, El Giardia, que lo estábamos viendo hace ratito, sí se dieron cuenta que no tenía cilios, más bien tenía varios flagelos, ¿no? Entonces ese entra en los flagelados. ¿Vale? De los gusanos vamos a tener nemátodos, tremátodos y céstodos. ¿Vale? Los nemátodos vean, generalmente los nemátodos son gusanos, son multicelulares, no van a ser unicelulares. Todos los helmintos ya son organismos más complejos, gusanitos, aunque estén chiquitos. Algunos se necesitan ver en el microscopio, pero no porque sean de tamaños microscópicos como las bacterias o los hongos, sino que pues, ya están a veces muy chiquitos, no se alcanzan a ver a simple vista. En el caso de los nemátodos, fíjense, la reproducción es sexual, necesitan tener ambos sexos, ¿no? Un masculino y un femenino. En el caso de los tremátodos van a ser hermafroditas, ¿sale? Es decir, que algunos son como que masculinos y otros femeninos, e incluso pueden cambiar de sexo dependiendo del estado en el que se encuentren, ¿vale? Entonces pueden tener ambos sexos. Tremátodos, por ejemplo, las sanguijuelas, ¿vale? Las sanguijuelas son tremátodos, ¿vale? Tenemos también aquí los céstodos. ¿Ubican algún tipo de céstodo? Seguramente alguien tiene algún céstodo aquí el día de hoy. Son gusanos, ¿vale? Todos esos son helmintos. Ahorita lo van a revisar, no se preocupen, cuáles son esos grupos, cuáles son los helmintos. Pero nada más les estoy dando una idea para que los identifiquen. Los céstodos están bonitos también, dan un poco de asco, pero están bonitos. Les voy a dibujar, se los voy a dibujar aquí.
Generalmente un sí. céstodo, por ejemplo, que es bastante conocido, ustedes lo conocen como solitaria. ¿Y en dónde se encuentran las solitarias? Aquí estamos. Solo conozco a él. ¿Qué sí, no? Ah, esa es una solitaria. Señora solitaria. ¿No han visto esas películas en las cuales representan como a los gusanos con una boca llena de dientes alrededor? Ah, como las lamprias. Pues se basan en cómo se ve la cabeza de las solitarias. Generalmente son así. Así se parece a él. Estamos bien aislados. Entonces, ese es un céstodo, ¿vale? Se llama Atenia. Tenía saginata. ¿Vale? A ver si no me estoy comiendo otra L por ahí en la posición. Solio. Estos van a ser céstodos, generalmente son gusanos que son planos, ¿vale? ¿No han visto las tenis? ¿Nunca las han visto? Sí, cuando mi perro tenía. Ok, pero ahí las ves seguramente. Allá abajo, antes, aquí en el laboratorio, por cuestiones absurdas de normativas, tenían como unos 300 frascos de varios organismos en feto, gusanos, el mismo montón que podíamos revisar y observarlos. Los tenían allá abajo y los desecharon Pero vean, estos llegan a ser larguísimos. Estos organismos llegan incluso a medir, creo que el más grande que se encontró, creo que medía 24 metros de largo. Pero la cabeza es microscópica, es muy pequeñita, ¿vale? La cabeza que se denomina Scolex, que es más o menos lo que están ahí, es una cabeza súper pequeñita, a veces llega a ser como casi del tamaño de una cabecita de alfiler. Y todo el cuerpo empieza obviamente pequeño y después empieza a ser más grande. La zona más grande de los céstodos llega a medir más o menos como 1 centímetro, ¿vale? En su parte más amplia, pero son gusanos planos, es como si fuera una cinta, más o menos esa con la que se agarran el cabello. Están segmentados y cada uno de los segmentos se llaman proglótidos o proglótides, dependiendo del libro que estén leyendo. Aquí la característica es la parte más importante de este mito es el escolex. Por ejemplo, si cuando ustedes quieren eliminar estos obviamente son parásitos de los humanos. Tenia solium específicamente es un parásito de los humanos y tiene un ciclo de vida bastante particular. Este organismo pone huevos, ¿vale? Y los huevos generalmente ¿en dónde se van a encontrar, chicos? Si son parásitos de nuestro intestino, los huevos ¿en dónde van a estar? Si alguien tiene tenias, ¿en dónde van a estar los huevos? En el intestino. Si están en el intestino, entonces van a estar en las heces fecales. Ajá. Entonces, si están en las heces fecales, van a estar en aguas negras, obviamente. Y si los alimentos se riegan con aguas negras, entonces los huevos van a encontrarse en las verduras, en las frutas que se hayan regado con aguas negras, una práctica sumamente común, que se rieguen con aguas negras.
Entonces, si nosotros no lavamos adecuadamente esos alimentos, vamos a consumir los huevos, ¿vale? Pero ojo, los huevos no dan lugar a la tenia directamente, ¿vale? Entonces, primero el huevo, una vez que un organismo come el huevo o lo mete a su interior, el huevo, la primera fase del ciclo de vida es formar un quiste, ¿sale? Entonces, al comer el huevo se forma un quiste. Ese quiste generalmente se va hacia el músculo o hacia el cerebro. Entonces, y ahí se queda. Ese quiste no va a convertirse en una tenia hasta que pase a un nuevo hospedero, ¿vale? O sea, tiene que llegar a otro organismo para que ese quiste ahora se transforme en una tenia, en un gusano ya como lo están viendo. Si el quiste se queda ahí y nadie llega a consumir el quiste, nunca pasó de ese estadio, ¿vale? Ahí se les dice a cada uno de las fases de un ciclo de vida, estadios. Entonces, nunca va a pasar de ese estadio, se va a quedar en quiste toda su vida. Es muy peligroso tener quistes de tenia porque vamos a tenerlos en músculo o los vamos a tener en cerebro, ¿vale? Despierta, Cecilia, despierta. Ponga atención a este espíritu. Entonces, por ejemplo, si ustedes toman, por eso yo siempre les digo a mis alumnos, les digo es mucho más peligroso llegar a la calle y consumir verduras que consumir carne, porque la carne al menos está súper bien cocida y ya no pasa nada, excepto de que ya cocida esté llena de polvo y le cae un montón de cosas, pues sí les puede hacer daño, o la grasa, pero Los tiempos. sí, pero la verdura generalmente en la calle no lavan la verdura, nada más agarran y como que la hacen así. Entonces, comer verdura es peligroso. O sea, comer verdura en la calle es muy peligroso, ¿vale? Es más sano, pero es más peligroso, así que si van a consumir ensaladas o verdura y todo eso en la calle, fíjense que el lugar ahí sí esté bien limpio, porque todavía la carne, pues si está bien cocida, pues al menos ya pasa nada. Pero la verdura no, generalmente no va cocida y no va limpia. Y generalmente es verdura en donde pues se compra en la central o en otros lados, que no sabemos de dónde viene, ¿sale? Entonces puede estar regalado. He visto que la mayoría de la India tiene muy delegados. Son muy delegados, yo creo que han de tener tenias. ¿Y cómo sirven la comida? Obviamente es un parásito. Si ustedes tienen, por ejemplo, durante un lapso de tiempo, se sienten como un poco débiles, tienen náuseas, no muchas, o sea, sino que como que de repente cuando comen tienen un poco de náuseas, dolor de estómago, se sienten inflamados, como que a veces ya no les da tanta hambre, o al revés, o a veces quieren comer un montón, o cuando hacen el baño igual como que están inflamados, sus heces no son firmes, etc. Y ya llevan un periodo de tiempo más o menos así. Insisto, son síntomas no tan fuertes, pero que llegan a estar presentes. Cuando uno de repente dice como que últimamente se empiezan a sentir algo, puede ser que tenga una enfermedad comúnmente llamada solitaria. Porque se alimenta, le roba los nutrientes obviamente del intestino. Entonces, como ahí es donde se da la absorción, ella se queda con gran parte de los nutrientes. Empieza solamente, imagínense, cuando se empieza a reproducir, empieza únicamente con el escólex y apenas unos cuantos proglótidos, chiquitita. Entonces, de tanto que empieza a alimentarse, crece y empieza a multiplicar los proglótidos hasta que llega a medir metros, ¿vale? Bastante metros en su intestino. Generalmente no puede haber, algunos dicen que no se llegan a encontrar muchas solitarias, no, por lo general hay, ¿vale? Puede empezar a crecer otra solitaria, pero naturalmente como es el nicho, el hábitat de una, ¿qué es lo que hace? Se come a la otra, ¿sale? O la destruye, ¿no? Y si llega a haber dos, ahí sí hay grandes problemas, o sea, una manifestación clínica bastante grande, ¿no? Porque están robando muchos nutrientes. Véanlo, pónganle ahí en su celular, y ya que lo tienen, escriban ahí tenia solium. Insisto, no me acuerdo si va con doble L. Creo que sí va con doble L. Y chequen cómo se ve el escólex. Pero también hay pérdida de peso. Ah, sí, pérdida de peso, exactamente, pérdida de peso.
necesito una. Ay, Victoria. No. Ah, y por eso les decía, si ustedes consumen el huevo, a ustedes se les va a formar un quiste, ¿sale? En músculo o en cerebro. Es bastante difícil operar un quiste que esté localizado en el cerebro. Hasta hace algunos años las terapias incluían sobre todo cirugías. Actualmente ya hay antiparasitarios, fármacos que pueden llegar a usarse para destruir los quistes que pueden estar en el cerebro, porque los quistes casualmente se van a lugares a veces inoperables, entonces llegan a producir la muerte en muchas personas. Ahora, generalmente, ¿quiénes son qué animales que están en granjas les encanta estar comiendo en donde están sus heces fecales? Las gallinas. Ah, los puercos. Los puercos, ¿no? Los puercos les encanta estar en el lodo, y en el lodo están sus heces y se revuelcan y se les echa su maíz y están consumiendo. Entonces, los puercos, generalmente los puercos están llenos de quistes de tenia, ¿sale? Entonces, esos quistes, ¿cómo los conocen? Como cisticercos, ¿sale? Los quistes que se forman en la carne en los cerdos se llaman cisticercos y se llama la enfermedad cisticercosis. De hecho, la carne la venden con cisticercos, ya saben las personas todas enfermas que compran a veces la carne y la piden, deme carne de ese con granillo. El granillo son los cisticercos que tiene la carne porque supuestamente sabe más rica. Entonces, así la compran directamente la compran en los rastros. Sí, hay sus restaurantes que van a consumir carne bien rica. ¿A dónde creen que la van a comprar? La exportan, ¿no? Ya no voy a ir. La importan de otros países. Bueno, si ustedes consumen los cisticercos, vean, pueden ser el primer hospedero, es decir, en el que se les formen los quistes, o pueden ser el segundo. Entonces, es mejor ser el segundo, porque en el segundo significa que consumieron carne con quistes. Entonces, cuando los quistes entren a su organismo, se va a formar una tenia, ¿sale? Entonces, cuando ustedes tienen tenias es porque consumieron carne con quistes, ¿sale? O consumieron los quistes de la tenia. Pero la tenia es relativamente sencillo eliminarla con medicamentos antiparasitarios, ¿sale? O desparasitantes. Los desparasitantes, que son de una sola toma, generalmente llegan a matar al organismo, pero a veces no eliminan el escólex. Y si en una tenia no se elimina el escólex, puede volver a crecer, ¿sale? Antes, de hecho, suena asqueroso, pero antes a veces, cuando no había medicamentos, a los niñitos les iban jalando la tenia hasta sacarla, ¿sale? Porque a veces llega a estar tan grande que cuando hacen el baño tiran pedazos de la tenia, ¿sale? Entonces se ve las pero eso sí entonces, para desparasitarse, tiene que ser como 3 tomas. No 3 tomas. ¿Para qué? No 3 tomas. Tiene una, para que te desparasites adecuadamente, tiene que ser te tienes que desparasitar como en unos 10 días o hasta incluso un mes. Vas con tu médico te tiene que hacer un perfil clínico, un análisis, para que estés bien y todo eso. Los huevecillos. Ah, sí, los huevecillos, sí. Entonces, después de que hace eso, te tiene que prescribir un antiparasitario, desparasitante, pero que sea de varias tomas. Generalmente recetan metronidazol en 10 días. ¿Vale? Luego, también se llama flagenase, creo que es de Bayer en su presentación de patente. Pero te lo tiene que prescribir el médico, y si un médico te dice, no, una sola toma del verbo, no. O sea, sí ayuda, sí te desparasita, pero no necesariamente te quita todo, y aparte va a matar a gran población de tus bacterias benéficas, y eso no ayuda. Entonces necesitas pequeñas dosis a través de un tiempo prolongado, unos 10 días, incluso más días, y eso va a asegurar una desparasitación. Sí, lo mejor siempre es eso, porque también son a veces los desparasitantes, bueno, en mi caso, a mí cuando me desparasito, cuando tomo o me enfermo y tengo amibiasis o algo así, me causan mareos, me siento así como mal, me debilitan mucho, no sé por qué.
¿sale? Seguramente porque están matando ahí a toda la flora intestinal, bueno, microbiota intestinal. Entonces, yo creo que por eso, y es lo que no se debe de hacer, ¿no? Y eso que el desparasito a través de varios días. Pero sí, lo ideal si lo van a hacer es hacerlo no con dosis únicas, no con los desparasitantes que están de venta al público así. Lo mejor es ir al médico y que el médico les diga cómo desparasitarse y que no les diga una dosis, ¿no? Que les dé algo más para asegurar. Y obviamente tomar todas sus dosis, porque no nada más toman 3 días y ya se cansaron y ya. Bueno, les voy a dejar tarea, chicos. Les voy a mandar un artículo de hongos. Les voy a mandar varios artículos. Les voy a mandar un artículo de hongos. Uno de candidiasis, ¿sale? Que es de importancia clínica, sobre todo para las mujeres, ¿vale? Les voy a mandar, entonces ahí uno es de candidiasis. Les voy a mandar otro. Está solamente como para que lo revisen, está padre. Es sobre este hongo que hace zombies a las hormigas. ¿Sí lo has visto? El de del videojuego de Last of Us, o la serie de HBO también de Last of Us. Cómo controla a los individuos, está padre. Pero bueno, el de candidiasis es de importancia clínica. Les voy a mandar ese y les voy a mandar uno que hable del ciclo de vida de la ¿sale? Eso es para que los lean, ¿sale? Los checan, los leen y solamente hacen un resumen con que lo hagan de una cuartilla. Léanlo, lean el artículo y hacen más bien como un ensayo del artículo, ¿vale? No hagan lo que todos hacen, que nada más abren el artículo, copien el primer párrafo y ya. No lo hagan. Entonces, lo que quiero es que los lean, ¿vale? Es lo más importante, que los lean, ¿sale? Y ya nada más el otro es para que hagan el resumen. Y investigar, chicos, cuáles son las principales infecciones causadas por o más bien cuáles son los grupos más importantes desde el punto de vista clínico, tanto de protozoarios como de elementos. Sí, o sea, queremos ver cuáles son los grupos de parásitos. Helmintos, ¿qué más tenemos? Protozoarios que causan infecciones, ¿sale? Ahí vimos, yo les puse algunos. Tenemos Giardia, amibas, etcétera, son de protozoarios. Buscan también de helmintos. Helmintos, acuérdense que tenemos nemátodos, tremátodos y céstodos, ¿sale? De esos, para ver cuáles son las enfermedades más comunes. ¿Okay? Yo creo que vamos a hacer ¿ven que les dije que íbamos a exponer? Sí. Pues yo creo que ya abarcamos de una vez desde bacterias hasta parásitos, ¿no? Y ya. Estoy viendo a ver si hacemos una exposición o como una especie de proyecto para hacer varias cosas. Pero bueno, ya con eso terminamos como que los géneros. Y la siguiente clase empezamos a hablar un poco discutimos los artículos y hablamos de sistema inmune, ¿vale? Para pasar. Pero lean los artículos, chicos, para que podamos platicar, hablar, porque si no se va a hacer como hoy, que nada más les di puro seminario, ¿vale? Y generalmente se duermen y les aburre. ¿De César cómo está hablando? ¿Mande? ¿De César cómo está hablando? ¿Cómo? ¿De César cómo está hablando? Bueno, les mando varios artículos, ¿vale?